Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel resaltó en su perfil de X el otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández. República de Cuba y Mongolia conmemoraron el aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Los cubanos evocamos el aniversario 66 de la explosión del vapor La Cubre, memoria viva del terrorismo de Estado hacia la isla. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, resaltó hoy desde sus redes sociales el otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández. Merecidísimo, palabra justa para celebrar que se haya concedido el Premio de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández, quien ha consagrado su vida al oficio desde la desafiante vanguardia de la revolución, con sensible agudeza y profesionalidad. Felicidades, expresó el mandatario. Tubal Páez Hernández, nacido en 1940 en Jaruco, Mayabeque, es una figura emblemática del periodismo cubano ampliamente reconocido en el gremio. Licenciado en Ciencias Políticas, desarrolló una amplia trayectoria en medios nacionales como director del periódico El Habanero, subdirector de la revista Bohemia y subdirector del diario Granma, además de ejercer como profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. A propósito, con el objetivo de incentivar y reconocer el trabajo de los profesionales del periodismo y la comunicación en el país, la Unión de Periodistas de Cuba, en su jornada, otorgó sus principales premios del año y la obra de toda la vida. A Tubal Páez Hernández, presidente de honor de la UPED, le fue otorgado el Premio José Martí por la obra de la vida. La Casa de la Prensa fue sede de este acto con la presencia de Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPED. Más detalles, la periodista Vilma Vilena Hernández. Como parte de las actividades por la Jornada de la Cultura Cubana, la Unión de Periodistas de Cuba dio a conocer los premios que cada año se entregan a trabajadores destacados del gremio, el Juan Gualberto Gómez y el Premio José Martí por la obra de toda la vida. Los jurados por especialidades, televisión, radio, prensa escrita, periodismo intermedio, dieron a conocer los destacados como el Premio Juan Gualberto Gómez en la televisión se le otorgó a la periodista Mayalín del Sol, en tanto el jurado otorgó menciones a Jordanis Rodríguez Laurencio, Agdiel Bermúdez, Gianni López Brito y Carlos Manuel Bernal. El jurado en la categoría de radio otorgó este premio a Oscar Salavarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde, y la mención a Lisandra Gómez Guerra. En prensa escrita, de 9 candidatos, obtuvo el Juan Gualberto Gómez Elsa Ramos Ramírez del periódico Escambray y la mención para Luis Raúl Vázquez Muñoz de Ciego de Ávila. En periodismo intermedio, Jordanis Morejón Ortega de Radio Santi Espíritus y las menciones para Yurisander Guevara del periódico Juventud Rebelde y Jessica Mesa Duarte de Radio 26 de Matanzas. En periodismo gráfico obtuvo este premio Aristides Hernández Ares. Y en los resultados reporteril, la obra del año a José Manuel Correa Arma y la mención a Enrique González Díaz. El premio José Martí por la obra de toda la vida le fue otorgado al presidente de honor de la UPEC, Tubal Páez Hernández. Yo creo que en lo más profundo de mi sentimiento ha estado siempre la función de decir lo que siento y decir la verdad. Independientemente de los riesgos, yo creo que los tiempos están para decir que sí. Para dar lo último que uno pueda dar, que es la capacidad de discernir antes de, si vivo mucho, perder la razón.
La UP premia la innovación y la excelencia periodística en un contexto de transformación digital, premiaciones que reconocen tanto la vanguardia tecnológica como la trayectoria y la especialización de sus profesionales. Todo ello como antesala al próximo 14 de marzo, cuando el gremio celebra su día. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Para mí, joven, preadolescente, Fidel Castro se transforma un poco como en el Robin de los... Sin conocerlo bien, para mí se produjo como una especie de identificación. Era el hombre que luchaba para la justicia, que luchaba en favor de los más modestos, de los humildes, que luchaba contra un poder tiránico, brutal y violento. Entonces tenía todas las particularidades de un héroe de película. Yo creo que poca gente en el mundo ha leído de manera tan sistemática y tan constante los discursos de Fidel como un servidor. Cuando me encuentro con Fidel, soy más fidelista que él, que era difícil. Y para mí fue evidentemente, digamos, un maestro, no solo un maestro político, sino un maestro en la existencia. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos en nuestro recorrido y lo hacemos por el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos en pantalla el titular: celebran en Ulan Bator 65 años de relaciones Cuba-Mongolia. En un ambiente cargado de simbolismo y hermandad, la escuela número 52, que lleva el nombre del héroe nacional de Cuba, José Martí, devino escenario para conmemorar el aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y también Mongolia. El acto marcó el inicio de una semana de celebraciones que también rinden tributo al aniversario 173 del natalicio de Martí y al centenario del natalicio del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. En el contexto de la celebración, el embajador cubano condenó enérgicamente el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, las recientes medidas coercitivas unilaterales adoptadas por la administración de Donald Trump y la inclusión de Cuba en la unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Vamos a otras informaciones. Prensa Latina informa también: el Grupo Solidario Amigos de América Latina India, FOLA India, condenó de manera firme la nueva escalada de agresión del imperialismo estadounidense contra la soberanía e independencia de Cuba y también los derechos del pueblo cubano. En una reciente declaración, la organización india convocó también a todos los latinoamericanos para que se unan y forjen una firme resistencia contra lo que definió como el patrioterismo estadounidense. Señaló además que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que califica a Cuba de amenaza inusual y extraordinaria contra su seguridad para crear, con base en un conjunto de falsedades, es un pretexto cínico dirigido a intentar impedir el suministro de combustible al país caribeño. FOLA India eligió asimismo el ejemplo de valentía, determinación y solidaridad que Cuba brinda al mundo y exigió el cese inmediato de todas las amenazas y medidas hostiles de Estados Unidos contra la nación caribeña. Ya con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Volvemos con otras noticias. Hoy, al cumplirse 66 años de la explosión del vapor La Cubre, la memoria del pueblo cubano revive no solo el dolor de aquel día, sino también la fuerza de la histórica frase de patria o muerte,
pronunciada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nacida en medio del duelo como muestra de la determinación de defender la soberanía a cualquier precio. Nos reporta ahora la periodista Isabel Díaz González. Veamos. A 66 años de la explosión del vapor La Cubre, uno de los primeros actos de terrorismo de Estado contra Cuba, conversamos con el doctor en Ciencias Jurídicas José Luis Méndez Méndez, recién nombrado Premio Nacional de Historia 2026. Uno de los primeros, no el primero, porque ya el 21 de octubre del año 59, un avión procedente de Estados Unidos bombardeó la ciudad de La Habana. ¿Y cómo recuerda la historia, cómo recoge? ¿Qué ocurrió exactamente ese día, los cubanos? ¿Cuánto sigue marcando aún a las actuales generaciones? Eso es un hecho que se inserta en el plan agresivo de la sucesiva administración contra Cuba, primero Eisenhower. Fueron cosas muy raras este hecho, y hay 32 razones por las cuales Estados Unidos tiene que tener información sobre este hecho. Primeramente, ese barco fue reparado en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, meses antes de su travesía. Era un barco de carga general, no era un barco dedicado a la transportación ni de explosivos, ni de granadas, ni de armamento. Tenía una carga general con destino a Miami, Haití. Esa bodega número 6, donde supuestamente estaba alojado y fue donde se comenzó la explosión, venía con queso, una carga de queso destinada a Haití, una carga de queso destinada a otros lugares, que es muy parecido a lo que sería el color del C4. Muchísimos enigmas, muchísimas respuestas aún por validar científicamente, aunque los cubanos sabemos muy bien que ese dolor compartido tiene un responsable, tiene un nombre. Ese día posterior... Ese día lo interno fue un golpe tremendo para la población cubana, primero estremeció toda La Habana, más de 100 muertos, heridos, conmocionó, derrumbó el edificio y consternó a toda la población cubana. Bueno, comenzó lo que sería esa consigna que nos ha acompañado hasta el presente de Patria o Muerte. Fidel en estos momentos. Fidel en esos momentos se hicieron las pruebas necesarias para demostrar que las granadas no podían explotar por simpatía, ni podían explotar por haber sido lanzadas en una altura. Se hicieron pruebas, mostraron hasta la sociedad un informe extensísimo, inmediatamente hecho un día posterior a ese criminal suceso. Un plan para debilitar la dirigencia de la revolución. Todos estaban presentes ahí, estaban acompañando la figura del comandante jefe, y bueno, y eso por supuesto radicalizó la revolución. Un horrendo crimen que se renueva cada día con la consigna de patria o muerte, que nació en el sepelio de las víctimas para quedar para siempre en la voluntad de una nación amante y defensora de la paz. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Les sugiero que se mantenga en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional, pues ya está todo listo para ofrecerles Zona Deportiva en esta emisión hoy de miércoles de debate. Soy Yaulén Arévalo. Gracias por acompañarnos. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 4 de marzo de 2026. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es Jornada Análisis y en breve me acompañará Arián Alejandro. ¿Pasará Cuba a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol? ¿Tenemos la mejor nómina posible o nos quedamos a deber con la convocatoria? ¿El grupo más asequible? Batearemos con el conteo clásico en 3 y 2, porque aquí siempre le haremos swing a la polémica. Dejamos varias preguntas en el aire del primer capítulo. ¿Fue el primer equipo el mejor de todos los tiempos
o fue el último con la inclusión de varios peloteros MLB? ¿Acaso el del 2013 no tenía más talento? Y el peor de todos, ¿cuál ha sido? Mi opinión, que seguro resultará polémica y que no tiene por qué coincidir con la de ustedes, es que el equipo de más talento fue el del 2013 que dirigió Víctor Mesa. La conclusión está avalada en dos criterios fundamentales. 10 de aquellos peloteros pisaron la gran carpa. Ahí los tienen. Además, ha sido el equipo con mayor ofensiva de su núcleo duro. Vean los números de los principales peloteros de aquella selección. El equipo más discreto, para mí no tiene discusión, el del cuarto Clásico Mundial de 2017 que dirigió Carlos Martí. Contaba con un solo pelotero de un nivel superior como Alfredo Despaigne, que a la postre marcó la diferencia. Su gran slam ante Australia nos salvó la vida y nos puso en la segunda fase del torneo. Despaigne, left field, deep and gone! Para esta justa, la nómina cubana quedó por debajo de lo que muchos esperaban. Le doy unos datos que lo corroboran. Cuba tiene en este momento a 170 peloteros en el sistema del béisbol en los Estados Unidos. De ellos, solo 8 forman parte del equipo del Clásico y únicamente 2 militan actualmente en las Grandes Ligas. Yariel Rodríguez con los Azulejos de Toronto y Juan Manuel Moncada con los Angelinos de Los Ángeles. No creo que este equipo sea superior al del 2023, quizás con mejor picheo, eso sí, pero hará falta ofensiva, bateo, aunque el grupo es tan parejo y asequible como aquel de Taiwán. Otra vez tuvimos suerte con la llave, pero para pasar a cuartos de final necesitaremos nuevamente a los orichas, quizás a las matemáticas y muchos aciertos desde el banquillo. ¿Cuál es el calendario de Cuba en el evento? El debut, como hace 20 años, igualmente será contra Panamá el 6 de marzo a las 11 de la mañana, siempre hora de Cuba. 2 días después, a la misma hora, jugaremos ante Colombia, quizás los dos rivales más asequibles de la llave y los dos partidos en que nos va la vida. El 9 de marzo, a las 6 de la tarde, el rival será el equipo local, el partido que todos quieren ver, Cuba y Puerto Rico. Y el 11 de marzo, a las 2 de la tarde, Cuba concluye su fase contra Canadá. Los dos primeros lugares accederán a los cuartos de final. Anoten su agenda. El miércoles 11 de marzo, sobre las 6 de la tarde, conoceremos la suerte del equipo Cuba en el torneo. Optimistas, que el veleidoso terreno, como siempre, diga la última palabra. Crucemos los dedos para estar en los cuartos de final. Y me despido con otra pregunta. ¿Repetirá Cuba su debut victorioso ante Panamá como sucedió hace 20 años? Seguimos con el conteo clásico en 3 y 2 y no deje de seguirnos, que aquí siempre le haremos swing a la polémica. ¿Cómo le ha ido a Cuba sumando todas las ediciones de los torneos? La selección antillana presenta balance de 18 y 14 y es la quinta selección con más victorias en la historia de los clásicos mundiales. ¿Cómo le ha ido contra sus dos restantes rivales? Contra Puerto Rico dividió en 2006. A Panamá le ha ganado las 2 veces que se ha enfrentado.
¿Sobre qué pelotero cubano llama la atención la MLB para seguirlo en el torneo? Los organizadores del evento tienen mucha curiosidad sobre cómo le irá a un jugador de 44 años que hace 10 no juega al máximo nivel. Y no deje de seguirnos, que aquí siempre le haremos swing a la polémica. Conteo clásico con Duanis Hernández y precisamente para seguir hablando de Cuba en el Clásico Mundial, nos mantenemos. Arián Alejandro, primer tope preparatorio en Estados Unidos ante Kansas City, derrota 0-4 y hoy a las 3 de la tarde ante los Rojos de Cincinnati. Valoraciones de lo ocurrido ayer. Saludos, Jesús, para ti y el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. La verdad que siguen los mismos males. Una pobre ofensiva. 6 indiscutibles. Solo 6 indiscutibles y el problema no está en los solo 6 indiscutibles porque cuando lo comparas con lo que hizo o lo que hicieron los Reales de Kansas City, solo conectaron 8. Es decir, que tampoco ha sido una ofensiva despiadada como vimos en otros partidos. Por ejemplo, el 15-1 de Estados Unidos ante los Gigantes de San Francisco, el 12-4 de República Dominicana. Un show. Qué batería la de República Dominicana. Un show en Quisqueya. No, total. Ante los Tigres de Detroit. Pero no estamos hablando de la cantidad de imparables, sino de la calidad. Y sobre todo, Jesús, algo que en nuestro béisbol está muy poco presente en los partidos, sobre todo con los equipos Cuba. Los extra bases. De los 8 hits de los Reales de Kansas City, 6 fueron extra bases. 4 dobles, un triple y un jonrón. De los 6 hits de Cuba, todos sencillos. Así realmente es muy difícil, porque te repito, es la calidad del swing, es la calidad de la conexión. Solo Roel cumple su función, que es llegar a primera y conectados indiscutibles. No, es que es el único que abarca varios partidos de multihit contando toda la preparación. Serie de las Américas, torneo ante Nicaragua, o tope ante Nicaragua y este partido ante los Reales de Kansas City. Yo tengo la sensación, y no me la quita nadie, que ya no es la primera ocasión que veo Cuba prepararse para un torneo, sea Premier o sea Clásico, que son las preparaciones más largas que hemos visto en los últimos años fuera de Cuba, tanto en Asia como ahora esta aquí en América. Y tengo la sensación que cada vez que mientras más larga es la preparación, con más dificultades llega el equipo al torneo, porque siento que no se solucionan los problemas, tanto a la hora desde el punto de vista ofensivo, como definir realmente en qué posición, en qué turno al bate quieres a X o Y pelotero, en qué posición determinada lo vas a poner. A mí me preocupa mucho lo de los jardines. Lo de Ariel Sánchez en el left field no se ve cómodo, no se ve realmente bien desde el punto de vista defensivo, no por los errores, sino por las conexiones que no le parte de buena manera, sea conexiones hacia lo profundo o hacia adelante. La verdad que puede se le pasar ve más cómodo a Ariel Martínez en primera base. Pero total. Yo creo que esa multifuncionalidad que siempre se habló por parte de la dirección del equipo, usted puede tener peloteros con capacidad de jugar en varias posiciones, pero una cosa es que tenga 1 o 2 peloteros de ese tipo que sean capaces de cumplirla de verdad, y otra es que usted pretenda que casi todo el equipo sea multifuncional. Eso no existe en ninguna pelota. Y una cosa es, usted puede jugar jardines en un torneo largo, dígase Liga de Japón, donde lo hace por intervalos en la temporada, pero este es un torneo corto, donde no se puede fallar. Cada partido, o sea, cada juego cuenta en las aspiraciones de un equipo que no parte como favorito en los pronósticos de la mayoría de las personas. El picheo, Arián Alejandro, yo creo que sí deja saldos positivos para la mayoría de los lanzadores y sigue confirmando que el cuerpo de lanzadores puede ser lo mejor de Cuba, sobre todo el bullpen. Ahí es donde iba, sobre todo el bullpen. Es verdad que de las 4 carreras una la permite Darien Núñez, pero bueno, permite solo una. Las 3 primeras ante el abridor Denny Larrondo, que si bien estaba rozando las 95 millas, señores, no nos vamos a engañar, para este tipo de organizaciones de MLB o para peloteros que van a estar en el Clásico, que han pasado muchos por el sistema MLB, ver recta de 95 millas no es una novedad, es algo normal, habitual. Que nos alegra que tener un abridor de 95 millas, sí, claro, pero le faltó más control, digamos, más dominio de la zona de strike con los rompientes y sobre todo hizo una cantidad de lanzamientos tremenda en solo 2 innings. Recordar que eso en el Clásico te cuesta que el bullpen venga antes de lo que incluso puedes tener planificado. Claro, en el caso de Cuba, muy bien Yariel Rodríguez, que va a ser un arma fundamental, muy bien Manuel Chapman, muy bien Raidel Martínez, Pedro Santos. Yo creo que en sentido general
la mayor satisfacción de este duelo y de toda la preparación ha sido el picheo en sentido general. Aprovechemos y lancémonos a la piscina con el primer desafío de Cuba. Cuba abre ante Panamá. Se repite esa apertura, ya lo decía Duanis Hernández, 20 años del después. primer clásico en 2006. Aquel encuentro que Cuba gana con polémica, sobre todo porque un jugador panameño no buscó ese dead ball que hubiera significado probablemente la derrota cubana y que Cuba incluso se hubiera quedado fuera de avanzar. Sí, claro. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Iván Moinelo, yo creo que no hay dudas. Yo creo que para el primer día vas a tener a lo mejor de tu picheo, porque vas a tener a Iván Moinelo al cual aspiras que te llegue o que te cumpla 4 innings, que no es descabellado, porque estamos hablando del mejor pitcher de la liga japonesa, contra un Panamá que tiene peloteros de recorrido en sistema MLB, pero yo creo que Panamá quizás es el equipo más cercano a la posibilidad de obtener una victoria. No estoy diciendo que vaya a obtenerse el triunfo, estoy diciendo el más cercano a poder vencer. Yo creo que el resto de los rivales, incluyendo a Colombia, que por cierto debe ser Julio Terán, un experimentadísimo lanzador de las grandes ligas, el que le lance a Cuba, yo creo que hasta el propio Colombia puede ser un rival muy, muy complicado. Omar Hernández o Andrés Pérez en la receptoría. La puso complicado Omar Hernández de 2-1 en este martes, bien en la receptoría en sentido general, aunque le provoca un doble robo el equipo de los Reales de Kansas City, pero yo creo que Omar Hernández debería, por delante, es la experiencia de estar en el sistema MLB, de estar invitado incluso al Spin Trainer de este año, debería ser para el beneplácito para Omar Hernández. Bueno, muchísimas gracias, Arián. Por supuesto que estaremos hablando de béisbol en próximas emisiones. Hoy estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.